En esta presentación vamos a referirnos a conceptos de la ética política, de la política pública, ética pública, que vamos a aplicar a lo largo del curso para evaluar, para eh, poder hacer un análisis prospectivo sobre escenarios que tienen que ver con los gobiernos subnacionales. Nos va también a ayudar para poder entender bien cuál es el alcance legal de las leyes, las instituciones, también para poder hacer una crítica constructiva que ayude a mejorar. También nos va a ayudar para poder entender cuál es nuestro rol. Entonces vamos a partir por unos conceptos muy simples que les voy a entregar ahora, muy simples pero muy profundos, porque sirven de base para hacer todas estas evaluaciones, ¿no? Y son conceptos muy importantes dentro de la ética política. Y como segunda parte vamos a ver el ordenamiento territorial. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Eh, Son todos estos conceptos, yo creo que ustedes los conocen muy bien, pero vamos a empezar a aplicarlos a lo largo del curso, ¿ya? Eh, la, la presentación es como de insumos para entender la complejidad del ser humano, la sociedad, la ética pública, en la toma de decisiones, ganar un entendimiento de por qué debemos conocer y entender el entramado institucional. Entonces vamos a partir por una cuestión súper básica, y es que todos somos Homo sapiens, y Homo sapiens significa que tenemos una antigüedad, pero somos una antigüedad larga, digamos, de muchos años, como, como yo les presento ahí, pero además nosotros tenemos muchas capacidades, ¿no? Que yo las estoy mostrando acá, capacidades mentales, capacidad de inventar, de aprender, de utilizar estructuras lingüísticas, comunicarnos con el lenguaje, usar la lógica, relacionar, ¿no? Relacionar conceptos, relacionarlo con el mundo real que nos rodea, de hacer cosas muy importantes, de poder planificar, poder pensar, poder medir, usar la matemática, poder crear la música, la ciencia, etc. Cada uno de nosotros tiene todas esas capacidades. Y tenemos también capacidades sociales, relacionales, de aprendizaje. Y nos olvidamos a veces de esto. Pero esto es lo más importante para poder también, con mucha profundidad, entender las instituciones, cómo funcionan, dónde están sus problemas, dónde podrían mejorar, las cosas que nosotros podemos aportar. Hay algunos puzzles interesantes que nosotros tenemos, ¿no? Que no los tienen otros seres vivos. Primero, estas interrogantes existenciales. Preguntamos sobre nuestro origen, nuestro sentido, la dirección de nuestra vida. No, no hacemos ideas sobre esto. Se habla mucho del universo, el origen del universo, esto de los hoyos negros, de este Big Bang con el que comenzó todo. Nos estamos haciendo todas estas preguntas porque de cierta forma nosotros somos constructores, nosotros somos capaces de actuar en el mundo, transformar el mundo. Tenemos también la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos, esto es muy importante. Es decir, todos tenemos la capacidad de poder transformar el mundo, porque somos una posibilidad abierta hacia el futuro, lleno de proyectos, lleno de posibilidades, y solo tenemos que, con autenticidad, ¿no? Buscar en nosotros mismos dónde están esas motivaciones y después ponerlas a andar para que interactúen con motivaciones de otros, y así vamos armando el mundo, vamos dándole sentido al mundo. Eh, Esa es una primera idea. Esto de Homo sapiens, bueno, es nuestra característica única, ¿no es cierto? Con este cráneo, en fin, con toda esta complejidad del cerebro, ¿no? Con sus distintas partes, como está ilustrado en esta imagen. Además, estamos en todas partes, en todo el mundo, en todos los continentes. Eh, es muy interesante, por lo tanto, entender que el ser humano es un ser
que tenemos no solamente necesidades biológicas, tenemos conciencia, tenemos necesidades espirituales, que son muy importantes, sentirnos bien, sentimos incertidumbre. La incertidumbre nos lleva también a conductas a veces que reflejan eso, una incertidumbre interna, ¿no? O con respecto a nuestro medio ambiente. Pero muchas de esas respuestas están en nosotros mismos. Bueno, y además tenemos esta forma de ser se va traduciendo también en cómo nosotros vamos ordenando el mundo, vamos transformando el mundo. Acá hay una dimensión que a mí me parece muy interesante de nosotros mismos, que nosotros somos personas, es decir, tenemos un genoma, ¿no? Un genoma con un conjunto de instrucciones genéticas, ninguno de nosotros es igual, cada uno es único e irrepetible, esa es nuestra dimensión individual. Con 23 pares de cromosomas en el núcleo humano, así como un pequeño cromosoma que se encuentra en las mitocondrias de las células, ¿no? Eso es lo que tiene cada uno de nosotros. Tenemos, por lo tanto, esa dimensión individual, atributos biológicos, una conciencia que también es individual. Ninguno de nosotros piensa igual que el otro, no somos robots. Tenemos razón, voluntad, características únicas y irrepetibles. Pero, al mismo tiempo, como personas, tenemos una dimensión social. No vivimos solos, aislados, como un ermitaño, ¿no? En una isla o en una montaña. Estamos desde que nacemos, estamos en interacción con otros. Por eso yo les colocaba esta imagen como el feto, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo este feto llega a través de la madre y sale al mundo y sigue su relación con la madre y empieza a interactuar con los otros, ¿no es cierto? Los otros egos, los otros agentes. Y toda su vida es así, se educa, trabaja, vive con otro, qué sé yo, coexiste con otro. Todo nuestro tiempo histórico es así, ¿no? Somos individuos, pero somos al mismo tiempo seres sociales. Entonces yo lo coloqué como con esta figura, ¿no? Ahí estamos nosotros en el centro, tenemos una dimensión que es una unidad de posibilidad, de trascendencia, somos únicos, irrepetibles, con conciencia, inteligencia, todas estas cosas buenas. Somos cada uno de nosotros es una cultura en sí misma, cada uno de nosotros es una unidad biofísica, cada uno tiene atributos como representantes del Homo sapiens, pero al mismo tiempo tenemos esta dimensión relacional, que es muy importante para todo lo que vamos a tratar en este curso, porque vamos a hablar de instituciones, vamos a hablar de gobierno, de bien común, de proyectos, de presupuesto, todo eso tiene que ver con la dimensión relacional de nosotros, ¿no? Entonces así nos podemos ver, ¿no es cierto?, con esas dimensiones física, social, espiritual, cognitiva, comunicativa, estética, emocional, ética, ¿ya? Los atributos de conciencia son muy importantes porque nosotros le damos sentido al mundo, desde que nos despertamos hasta que estamos aquí, en este momento, en la clase, escuchando este video, es porque nosotros le estamos dando un sentido a esto. No es que lleguemos neutros, nosotros en nuestra conciencia se ha producido una valoración de una actividad y nosotros por lo tanto focalizamos la atención en esa actividad, ¿ya? Eh, Nosotros con la conciencia tenemos la capacidad, la captación, el reconocimiento del sentido y de la relevancia de cualquier aspecto de la realidad, ¿no? O de uno mismo. Esto es psicológico. Tenemos la percepción de un objeto, de una situación, de uno mismo. Toda nuestra realidad construida, lo que yo les estoy hablando ahora a ustedes, lo que ustedes sentados escuchando esto, interacciones de unos con otros, son realidades construidas desde nuestra conciencia y nos ponemos a interactuar, pero esas realidades se construyen a partir de nosotros mismos, no es que sean impuestas desde afuera, ¿no? Nosotros vamos dando un sentido. Después, esto también tiene una dimensión, una palabra bien enredada ahí, gnoseológica, metafísica, ¿no?
es que muchos pensadores, hasta el día de hoy día los grandes filósofos son los astrónomos, los astrofísicos, ¿no? Que piensan sobre el origen, la naturaleza, los límites del universo, pero también esto se piensa en el ser humano. Cada uno de nosotros es como un universo, ¿no? Yo diría lo siguiente, digamos, el universo es como abierto, inmenso, hacia arriba, hacia lo que vemos, ¿no es cierto?, más allá de la atmósfera, pero también a lo interno, ¿no? A cada uno de nosotros, a nuestra conciencia, a nuestras particularidades, todo eso es un infinito, es un mundo lleno de posibilidades. Y, eh, y bueno, y de ahí que ha habido mucho pensamiento sobre este tema. Está el tema de la metafísica, que estudia los aspectos de la realidad que son inaccesibles a la investigación científica, lo inmaterial. Por ejemplo, la idea de la trascendencia en Immanuel Kant, las causas primeras en Aristóteles, que es muy importante para la política, algo que nos interesa a nosotros. En la moral también, que es el reconocimiento de aquello que está bien y de aquello que está mal, o sea, lo que nosotros valoramos como el bien y lo que valoramos como el mal, o vemos como el mal, es porque tenemos dentro de nuestra conciencia un criterio que nos lleva a hacer esa valoración, que no es de este mundo, no es de las cosas, de los objetos, está en nosotros. Por eso que es muy importante el tema de la conciencia. Bueno, la sociedad es otro concepto muy importante para la ética pública y para entender bien estas dinámicas de los gobiernos subnacionales y nuestras propias interacciones. Porque decíamos antes, ¿no?, que somos también personas, individuos y personas. Y como sociedad somos relaciones de individuos, individuos envueltos en relaciones reiteradas que persisten en el espacio, en el tiempo. Esta es una interacción que estamos teniendo nosotros a través de este medio técnico, pero es un tipo de relación. Otra relación es la que cada uno de nosotros tiene con las personas con las que vive en otras dimensiones. Al, al tomar desayuno, al comer, o cuando va a la universidad y entra al casino, interactúa con los compañeros. Todas esas cosas son la dimensión social, son las relaciones sociales. Eh, la sociedad, la nación, un grupo grande de individuos con atributos comunes, eso se entiende como sociedad, que comparte un mismo territorio, generalmente con un orden común, autoridad, suma de relaciones de todas estas cosas, ¿ya? Entonces la sociedad se tiende a homologar con la nación, pero mucho más que eso. Cualquier relación que involucre más de dos individuos, ya estamos construyendo sociedad. Y eso puede ser en una comunidad, puede ser en una nación, puede ser en nuestra casa, puede ser a través del Facebook, puede ser de muchas formas. Acá una figura como que representa a este individuo, este universo maravilloso que es cada uno de nosotros, con tremendas potencialidades, pero que a la vez nos vamos conectando, vamos interactuándonos, ¿no? Y es interesante porque estas interacciones que están acá le están dando como una determinada figura. Y esto es un poco lo que pasa con las instituciones, ¿no? Según cómo sean nuestras interacciones, es como van a ser nuestras instituciones. La calidad de las instituciones va a depender mucho de cómo nos relacionamos nosotros, porque somos finalmente los que damos origen a las instituciones o reformamos las instituciones. eh, y acá esto, claro, imagínenselo en muchas dimensiones, digamos, ¿no? En el nivel individual, en fin, con quién uno vive, la universidad, las comunas, los gobiernos, las regiones, el país, el mundo, en fin, somos múltiples relaciones e interacciones. Estas redes de relación se pueden entender también como nodos y vértices, ¿no? Nodos somos, por ejemplo, un nodo, en este momento estoy siendo yo. ¿Por qué? Porque yo estoy transmitiendo y estoy generando vínculos con cada uno de ustedes. Y esos vínculos son los vértices. Y cada uno de ustedes es un nodo. Entonces, estos conceptos se utilizan para entender estas relaciones, estas redes de relaciones, ¿no? Y lo interesante es que estas relaciones y estas redes de relaciones tienen, tienen formas, ¿no es cierto?, funciones y explican muchos comportamientos y muchos resultados de por qué las cosas ocurren como ocurren.
Esto está relacionado con atributos y la toma de conciencia de la identidad, de la lengua, la historia, el territorio. Todo esto ocurre a través de relaciones sociales que tenemos entre nosotros. Esta imagen representa como redes, ¿no? Esto es súper interesante porque se podría aplicar, por ejemplo, para comparar dos regiones, ¿no? Una región, imaginémonos la región de los ríos, que podría ser una región que tuviera esta forma versus la región de la Araucanía, que tuviera esta forma. Entonces nosotros vemos cómo se están relacionando los distintos agentes en lo cultural, en lo social, en el mundo de la economía, de la política, y vamos a ver que las redes son distintas, ¿no? En la región de los ríos y en la Araucanía. Y por eso vamos a notar que hay procesos sociales, políticos, que también son distintos en esas dos regiones. Acá hay un concepto súper interesante, por ejemplo, a propósito de nuestro curso, ¿no? Que vamos a ver un país súper centralizado, con una tradición muy centralizada, que tendría como esta forma de red de acá. Fíjense que hay un centro, que es un nodo, que en este caso sería como el gobierno central, el ejecutivo, en la región metropolitana, y estarían estos nodos hacia afuera que podrían ser las regiones. Y tenemos un orden descentralizado que estaría representado por esta figura, ¿no? Donde nosotros tenemos varios nodos que se comunican con otros nodos y hay una cadena que conecta a unos con otros, ¿no? Podrían ser como la idea de las regiones más empoderadas, ¿no es cierto?, donde hay capitales regionales, donde hay comunas, y cada uno de estos es como una red, una subred, digamos, ¿no?, que se conecta. Y ese es un orden más descentralizado. Tal vez estamos transitando hacia eso en Chile. Y acá tenemos una red muy bien distribuida es cuando es casi federal, es como un estado federal, ¿no? Como Estados Unidos, por ejemplo. Son varios estados distintos con su autonomía, etcétera, y después viene el estado federal. Eh, el concepto de nación ya ustedes lo conocen, este es un repaso muy simple nomás, pero para que lo tengamos muy en cuenta en todo el resto del curso. Que son relaciones estables de personas, grupos de personas, una comunidad de personas con atributos compartidos, demográficos, lenguaje común, historia, tradiciones, etcétera. Esto lo sabemos, ¿no? Ustedes lo saben mucho mejor que yo. Con un sentido de identidad también, con una conciencia, un vínculo común, etcétera, y una realidad intersubjetiva. Esto es muy importante a propósito de lo que decíamos antes, ¿no? El ser humano, nosotros, lleno de posibilidades maravillosas, con una conciencia que interactúa, y es así como se forma la nación. No es que exista una idea de nación que está por sobre nosotros. Tiene que ver, vive y persiste en la medida que nosotros le damos sentido. Y así está organizado nuestro mundo, por nuestro planeta y con naciones, ¿no es cierto? Eh, y es interesante porque las naciones, cuando usamos ese concepto, no necesariamente eh, hablamos de límites geográficos entre los países, porque nación es un conjunto de seres humanos que tienen relaciones, le dan sentido y sienten un sentido de pertenencia. Y eso ocurre en muchas partes del mundo, eh, digamos, más allá de los estados territoriales. Acá hay unos mapas así como que lo ejemplifican. Después el concepto de soberanía también es muy importante. Repasémoslo un poquitito. Estos son elementos conceptuales muy relevantes para lo que viene después. Es el derecho y el poder de una comunidad de darse un gobierno por sí mismo, el derecho internacional, el ejercicio del poder por el Estado, la soberanía de jure es el derecho legal de darse un autogobierno. Es decir, tiene que ver con que nosotros nos organizamos y nos damos ese autogobierno. En el nivel internacional quiere decir de que se nos reconoce de esa forma, ¿no es cierto? Y tiene básicamente una nación con soberanía, estos cuatro atributos que son territorio, población permanente, una autoridad, un gobierno común y un reconocimiento a nivel internacional. Cuando tenemos esos cuatro elementos estamos hablando de unidades nacionales soberanas, que es el caso de Chile. Y este tema es súper interesante porque cuando tratamos, como lo vamos a hacer, de ver este tema del país centralizado o de la descentralización, bueno, acá está también el tema de la soberanía, porque ¿qué representa la soberanía? ¿Un país centralizado o un país descentralizado?
tiene mucha importancia este concepto, ¿ya? Y el ejercicio de la soberanía es interna e internacional. Esto, como digo, ya lo sabemos como muy introductorio y ahí tenemos todos los países organizados también con su soberanía. El tema del territorio es muy importante porque es la unidad biofísica con componentes y atributos, o sea, la tierra, digamos, ¿no? La superficie, eso es unidad biofísica, biofísica porque tiene biología, animales, plantas, qué sé yo, y física porque tiene roca, tiene otras cosas, y esos son los atributos biofísicos, ¿ya? Eh, Después tenemos el territorio político, que es la unidad territorial bajo la jurisdicción de una autoridad, esto está asociado a la soberanía, el área total bajo la jurisdicción del Estado, ¿no? En el derecho internacional, y es la unidad territorial relacionada con un Estado, con una autoridad común, y tenemos distintos tipos: territorio nacional en un área total, un territorio subnacional, una parte del territorio, o sea, cuando hablemos de las regiones, de las comunas, sabemos que estamos hablando, ¿no es cierto?, de unidades, ¿no? Dentro del país, el Estado que es Chile, con su soberanía como Estado. Y capital territorial también, ¿no? Donde está localizada la sede del gobierno, ¿no? Después el Estado también es importante porque en este tema del gobierno subnacional se están tomando muchas decisiones del Estado o en representación del Estado, o lo dice nuestra Constitución, lo dicen las leyes orgánicas constitucionales. Entonces, este concepto de organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, esto es el Estado, ¿no? Esto es cómo funciona el Estado, que tiene el monopolio del uso de la fuerza porque es soberano y aplica esto en una población en unos límites territoriales, ¿ya? Y esto lo tenemos como antecedente hace muchísimo tiempo. Esto se formó a través de un proceso largo, digamos, con varios hitos, ¿no es cierto?, en otros continentes, en nuestro continente, y nosotros lo recibimos como herencia, pero eso es lo que tenemos. ¿Mm? Por eso que yo les coloco primero Estado desde hace 5.500 años, hay una variedad de formas, el Estado-nación moderno surge con la paz de Westfalia, el año 1644, esa es como la forma más parecida a lo que tenemos hoy día, y el país soberano con atribuciones y órganos de gobierno de dicho país, reconocido como tal en el orden internacional, es lo que surge desde la paz de Westfalia. Y los atributos, las características, son territorio, población, gobierno y soberanía. Eh, Después tenemos el Estado como entidad política, como polity, ¿no? Polity, cuando se usa en el idioma anglosajón, es la entidad política. Cuando hablamos del Estado nos referimos a polity, que es todo grupo de personas que comparte una identidad colectiva, quienes están organizados bajo alguna forma de relaciones sociales institucionalizadas y que tienen la capacidad de movilizar recursos. Una entidad política puede ser cualquier grupo organizado para la gobernanza, gobernar un asunto de interés común, el gobierno de un Estado o en un gobierno subnacional, ¿ya? Eh, el Estado es entendido como la comunidad políticamente organizada. Hay muchas formas de definir el Estado, pero sabemos que es un conjunto digamos, somos un grupo de individuos, ¿no es cierto?, que tenemos relaciones, que estas pasan a ser objetivas a través de que tenemos instituciones comunes, estructuras comunes, y al final del día, eso es el Estado y eso es lo que tenemos que gestionar y administrar. Eh, Bueno, y tenemos tipos de Estado. En el mundo, ustedes saben, ¿no? Existen el caso de Brasil, que es federal, son estados, y hay un gobierno, hay un Estado federal, o los Estados Unidos, o Suiza en Europa, u otros casos, y el caso nuestro, que es más bien un Estado unitario, ¿no? Con una fuerte tradición de centralización. Eh, La idea del Estado está muy bien representada por esta imagen que es del Leviatán de Thomas Hobbes, un
pensador muy importante del siglo XVII, cuando se formaba el Estado moderno, que básicamente Hobbes lo que decía es que nosotros, si no tenemos Estado, vivimos como una guerra de todos contra todos. Por lo tanto, necesitamos una autoridad que nos ordene, porque si no, se desatan las partes más como conflictivas y más terribles del ser humano, y esto genera las guerras, los abusos, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante esta idea de Hobbes. Es interesante también porque se puede dar en sociedades democráticas como la nuestra, cuando un Estado no cumple bien sus funciones, también se desarrollan, vemos cuán fácil es caer en la guerra de todos contra todos. Y por eso que es muy importante que el Estado tenga fortaleza, que nosotros tengamos un Estado con instituciones robustas, ¿no? Interpretando de la manera más bondadosa posible esta imagen de Hobbes. Eh, bueno, y el Estado de Chile, la Constitución, artículo 3, el Estado de Chile es unitario, la administración del Estado es funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada, en su caso, en conformidad a la ley. Esto lo vamos a ver con mucho detalle porque es como una contradicción que tiene este país. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Eso es lo que declara nuestra Constitución. Y después vamos a ver de forma cómo funciona. Y, y acá ya estamos pasando a lo que es el ordenamiento territorial de Chile, ¿ya? El ordenamiento territorial de Chile, del Estado chileno, eh, lo vamos a ver, lo voy a dejar, voy a parar esta presentación para verlo como una unidad. Entonces quedo solamente hasta acá. Estos conceptos que hemos visto son muy importantes, sobre todo los primeros: persona, individuo, desarrollo social, ¿no es cierto? Después cómo esto genera redes de relación, eh, y después cómo las instituciones van surgiendo de esta relación. A propósito de esto, yo he hecho 2 videos para que ustedes puedan preparar una lectura mínima que vamos a controlar, que no me voy a referir, que es un trabajo que yo escribí sobre ética política, y ahí vamos a poder profundizar, ¿no?, esta idea de la persona, la sociedad, los principios sociales y el Estado. Entonces quedo hasta acá con esto y vamos a seguir en el próximo con el ordenamiento territorial.